Maravilloso es el Señor, aleluya, bendito el nombre del Señor. En esta preciosa noche, amén, yo traigo un estudio de la palabra titulado La fe firme. La fe firme, bendito el nombre del Señor. Es un último tema de una serie de estudios que he venido trayendo, amén, ya por varias semanas. Comencé con un estudio que se llamaba Cuando las cosas no tienen sentido, amén. Cuando las cosas que pasan en nuestra vida parece que a Dios no le interesan. El siguiente estudio fue ¿cuál es tu perspectiva, la perspectiva de tu realidad? El otro fue ¿podrá Dios librarte? Y hace 2 semanas fue la adversidad. Y dijimos que la adversidad era necesaria en la vida de todo ser humano y más aún en la vida del ser cristiano, bendito el nombre del Señor. Pero hablamos de la soberanía de Dios para nuestra vida, así que la soberanía de Dios es lo más que sobrepuja, lo más que sobresale en la vida del cristiano. En nuestra vida como seres humanos, la soberanía de Dios es la que manda, es la que gobierna nuestra vida, bendito el nombre del Señor. Así que en esta noche, amén, vamos a cerrar. Si usted quiere volver a escuchar esos estudios, si usted no los ha escuchado, los va a encontrar en YouTube. Usted los puede buscar ahí, amén, con Pastores Franco. Usted encuentra ahí los estudios de la palabra que no ha escuchado, amén. Pero vamos a ir a la palabra del Señor en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4. Vamos a comenzar ahí. Saque su Biblia. Yo siempre le digo, agarre su Biblia en su casa, amén. Si quiere sacar escribir, escriba. Amén, este es un estudio de la palabra, así que usted puede sacar su Biblia ahí y leer conmigo. Amén. 2 de Timoteo, capítulo 2, vamos a leer el versículo 3 y el 4. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Bendito el nombre del Señor. Y el tema es una fe firme. En otras palabras, una fe constante. Amén. Bendito el nombre del Señor. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significan estos versículos? Bendito el nombre del Señor. Dice que sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. En otras palabras, ¿qué verdaderamente significan estos versículos para nosotros como cristianos? En estos días y tal vez en toda nuestra vida como seres humanos nos damos cuenta de tantas cosas que nosotros pasamos, bendito el nombre del Señor, y nos damos cuenta que como seres humanos que somos, aunque somos cristianos, pasamos penalidades. Pero que Pablo, un hombre no solamente estudiado, sino un hombre verdaderamente que Dios usó con una teología tremenda, bendito el nombre del Señor, y una sabiduría espléndida. Yo digo siempre, Pablo, un gran hombre de Dios, amén, que escribió, inspirado por el Espíritu Santo, varias cartas. Y le dice a Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Qué más ejemplo el que le da que ser un soldado de Jesucristo? ¿Qué es un soldado? Dice, un soldado se abstiene, un soldado es algo que está firme, bendito el nombre del Señor, que se mantiene firme. Y lo que vamos a hablar en esta noche es una fe firme, una fe constante, no importando lo que venga. ¿Por qué? Porque los cristianos también nos enfermamos. Los cristianos también se enferman y se mueren también, bendito el nombre del Señor. Y usted dirá, pero pastora, ¿por qué viene a hablar de eso? Le vengo a hablar de esto porque son cosas que están pasando a nuestro alrededor, bendito el nombre del Señor. Y como todas las demás personas, también a veces pasamos vicisitudes, amén. A veces hay accidentes automovilísticos. A veces nuestros hijos se enferman con enfermedades graves. A veces perdemos trabajos. A veces no tenemos para la renta. A veces no tenemos para hacer nuestras compras. A veces pasamos problemas que no esperamos pasar porque somos cristianos, porque se nos ha enseñado que como cristianos Dios nos va a suplir en todo tiempo, bendito el nombre del Señor.
Pero ese mismo Dios que le suple a otras personas, a veces no nos suple a nosotros, bendito el nombre de Cristo. Y entonces tenemos que entender ahí que la soberanía de Dios es la que está cumpliéndose en nuestra vida, bendito el nombre del Señor. Y por eso Pablo mismo en Filipenses 4, versículo 4 al 7, si usted va conmigo, dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Si usted se da cuenta, Él reenfatiza, no solamente lo enfatiza, lo reenfatiza, lo vuelve y lo vuelve a repetir. Dice: otra vez yo os digo, regocijaos, gozaos. No solamente gózate, regocíjate. Usted me dirá: ¿cómo yo puedo regocijarme? Si, mire lo que me pasó, mire lo que me está pasando. Yo entiendo esa parte. Tal vez no entiendo la parte suya, porque cada quien ve el vaso a donde lo quiere ver. Yo decía en una ocasión, el vaso puede estar a mitad, pero usted lo ve medio vacío. Otra gente lo puede ver medio lleno. Pero ¿qué pasa? El Señor, a través del apóstol Pablo, nos dice: regocijaos en el Señor. No es en nuestras fuerzas, es en el Señor. Dice: otra vez os digo, regocijaos. Y después dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Y después le añade: el Señor está cerca. O sea que hay una esperanza para nosotros. Bendito el nombre del Señor. Dice, añade otra vez: por nada estéis afanosos. O sea que nuestros afanes no pueden ser los mismos afanes de los que teníamos antes. Ya mi afán no tiene que ser lo cotidiano, lo de todos los días. Mi afán no tiene que ser el yo obtener cosas materiales. Mi afán no tiene que ser el yo obtener lo que yo deseo por vanidad. Bendito el nombre del Señor. Dice: sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracias. En otras palabras, tenemos que llegarnos al Señor con acciones de gracias. Bendito el nombre del Señor. Y cuando hacemos esas cosas, ahí es que viene la parte del versículo 7 que dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestro corazón y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cuándo? Cuando nosotros podemos regocijarnos en el Señor. Cuando nosotros, aunque estemos pasando lo que estemos pasando, nos podamos regocijar. Bendito el nombre del Señor. Y déjeme decirle que es difícil. Es difícil usted regocijarse cuando está enfermo. Es difícil usted regocijarse cuando no puede levantarse de una cama. Es difícil usted regocijarse cuando tiene un dolor que le está agobiando, que usted no le cuesta mover una pierna o que le cuesta levantarse. Es difícil regocijarse, claro que es difícil, bendito el nombre del Señor. Pero el Señor dice: regocijaos en el Señor. Aleluya. ¿Por qué? Porque es en el Señor, en nosotros mismos no podemos regocijarnos, bendito el nombre del Señor. Pero cuando lo hacemos en el Señor y cuando nosotros podemos ser gentiles, aunque estemos pasando por lo que estemos pasando, nosotros tenemos esa gracia, esa gentileza de Dios. El Señor nos va a fortalecer y vamos a poder entonces llegarnos delante de Él con acciones de gracias. Gracias, Señor, porque aunque estoy pasando lo que estoy pasando, tú me tienes en pie. Gracias, Señor, porque aunque estoy pasando lo que estoy pasando y aunque no entiendo esta situación, pero tu misericordia todavía me sostiene, bendito el nombre del Señor. Y no lo entendemos muchas veces. Y a veces tienen que venir situaciones difíciles y no las entendemos, bendito el nombre del Señor. Y decimos: pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué me pasa esto? Aunque usted no culpe a Dios, porque a veces tenemos que tener mucho cuidado para no culpar a Dios en lo que nos pasa. Bendito el nombre del Señor. Pero hay situaciones en las que a veces nos sentimos tan y tan confundidos y no sabemos ni qué pensar, bendito el nombre del Señor. Pero ahí está el Señor para levantarnos, bendito el nombre del Señor, y para decirnos: yo estoy contigo, bendito el nombre del Señor. Y la gentileza que tiene usted, la gentileza y la fortaleza que el Señor le da, no es suya, es del Señor, bendito el nombre del Señor. Y ahí es que viene la acción de gracia. Y usted le dice: gracias, Señor. Gracias, Señor, por esta prueba que estoy pasando. Gracias, Señor, porque yo sé que cuando yo salga de esto, yo voy a salir fortalecida. Bendito el nombre del Señor. Y ahí es que podemos decirle: gracias, Señor. Gracias, Señor, porque aunque yo no entiendo esto, yo sé que tú estás en el asunto. Y el Señor nos ayuda para poder seguir hacia adelante. Aleluya. Y el apóstol Pablo, allí mismo, quedes en Filipenses. Estamos en Filipenses capítulo 4.
Filipenses capítulo 4, versículo 12 y 13 dice, Pablo, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundante como para padecer necesidad. Y después dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay muchos que sabemos de memoria ese texto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero cuando viene la tempestad, cuando viene el problema, cuando viene la necesidad a su vida, ahí se nos olvida el texto. Porque primero viene lo primero, ¿no? Porque primero tenemos que pasar los problemas. Para usted poder decir, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, usted tuvo que haber pasado problemas. Usted tuvo que haber pasado necesidades. Usted tuvo que haber pasado hambre, bendito el nombre del Señor. Para entonces usted poder decir, yo lo puedo todo en Cristo, porque Él me fortalece, bendito el nombre del Señor. Pero usted no me venga a decir a mí, perdóneme si alguien lo dice, yo lo puedo todo en Cristo que me fortalece, cuando usted no ha pasado ninguna lucha, cuando usted no ha pasado ninguna prueba, cuando usted todo lo ha tenido fácil, bendito el nombre del Señor. Es fácil decir eso. Yo siempre digo, la grama en otra casa se ve muy bonita, pero usted no sabe cuánto le ha costado a esa persona tenerla muy bonita. ¿Usted sabe cuánto cuesta? Y eso es cuando usted verdaderamente ha pasado tribulaciones. Cuando usted pasa tribulaciones, cuando usted pasa pobreza, cuando usted pasa vicisitudes, entonces usted puede decir, todo lo puedo en Cristo, como lo dijo Pablo, que me fortalece. Bendito el nombre del Señor. En la iglesia hemos testificado con mi esposo cuántas veces nosotros tuvimos que ayunar días enteros con nuestros hijos porque no teníamos que darles de comer, con nuestros 3 hijos pequeños. Y usted dirá, sí, pastor, ¿y dónde? Aquí en Estados Unidos. ¿Y cómo? Si había welfare. Nunca recibimos welfare porque no sabíamos que había welfare. Aguantaron hambre. Pero les decíamos, vamos a ayunar, mis hijos. Nunca les dijimos, no hay dinero, porque Dios era nuestro proveedor. Y ayunábamos, y Dios nos suplía. Pero ese es nuestro Dios suplidor. Siempre supieron que había un Dios que suplía, bendito el nombre del Señor. A veces nos llevaban compras a la puerta de la casa. En ocasiones nos llevaron cheques a los buzones. Y ese es nuestro Dios, bendito el nombre del Señor. Y yo les sé decir que nuestro Dios es un Dios poderoso, bendito el nombre del Señor, porque hemos visto la gloria del Señor, aleluya. Nosotros sabemos lo que es vivir en la calle. Nosotros sabemos lo que es dormir afuera en un carro, porque no teníamos dónde vivir con nuestros 3 hijos pequeños. Y no fue porque no supiéramos pensar, era un proceso que Dios nos estaba pasando, bendito el nombre del Señor. Porque hay procesos, porque hay situaciones en las que Dios le va a pasar, bendito el nombre del Señor. Y a veces nos preguntamos por qué estoy pasando esto. Y aún en medio de todo, Dios le dice, te voy a bendecir. Y hasta veíamos ángeles y nos decían, dice el Señor que te va a bendecir. Y a veces mi esposo llorando le decía, Señor, ¿pero cuándo? Señor, ¿pero cómo? Y el Señor solo decía, te voy a bendecir. Dios no tarda, ¿sabes? Dice la palabra del Señor que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Así que nunca vea la grama de otra casa muy verde, porque usted no sabe cómo le ha pasado a esa casa para que la grama llegue verde. Pero la bendición de Dios está. Aleluya. Maravilloso el nombre del Señor. ¿Cuál era el secreto de Pablo para mantenerse contento? ¿Cuál era el secreto de Pablo para él mantener la fe constante en el Señor? Yo quiero que usted vea en esta noche el secreto para mantener una fe constante, el secreto para mantener una fe constante, un gozo permanente, porque dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Aunque no tengas para comer, no le digas a tus hijos, no hay comida, no hay dinero, no hay nada, no me pidan leche porque no hay, no pidan comida porque no hay. Mis hijos nunca supieron, no hay dinero. Mis hijos les decía a mi esposo, vamos a ir a la tienda a ver juguetes, a veces por distraerlos porque no había que comer. Vamos a ir a la tienda a ver los juguetes, mis hijos. Pero no me vayan a pedir. Papi, pero no me vayan a pedir. Yo tengo dinero, pero no me vayan a pedir.
Y si tienes dinero, sí tengo, porque Dios es el Dios del oro y la plata. Pero no me vayan a pedir. Vamos a ir, van a ver, pero no van a tocar. Y ellos iban, miraban y nos íbamos para la casa. Y solo él y yo sabíamos que no teníamos para comprar. Pero ellos nunca supieron que no teníamos dinero. Porque nuestro Dios era el Dios que suplía, bendito el nombre del Señor. Y en ese Dios ellos creyeron. Aleluya. Pero Pablo dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Aunque no tengas para comer, regocíjate en el Señor. Aunque no tengas para la renta, regocíjate en el Señor. Aunque no tengas para la gasolina, regocíjate en el Señor. Aunque andes con un carro que el mofle se te cayó, regocíjate en el Señor. Mi esposo andábamos en un carrito que el mofle, íbamos a una cuadra de la calle de llegar y el mofle ya se oía. Y él me decía, qué vergüenza me va a andar en este carro. Pero ahí íbamos, ese carro nos llevaba, pero ahí nos regocijábamos en el Señor. Y llegó el día en que pudimos sacar carro del año del día. Porque ese es nuestro Dios. Porque el Señor no miente, porque el Señor lo que promete lo cumple, hermano. Nuestro Dios es poderoso. Aleluya. El secreto de Pablo para estar contento era una fe constante en el Señor. Es una confianza constante en el Señor. Aleluya. Cuando usted tiene una confianza constante en el Señor, su fe, su regocijo va a ser constante. Aleluya. No va a ser fluctuante, no va a ser basado en la situación, va a ser basado en el Todopoderoso, porque su fe va a estar basada en la roca que es Cristo. Aleluya. Y esa roca, dice la palabra, que es una roca inconmovible. Aleluya. Así que no importa la circunstancia, su gozo es un gozo permanente, su fe es una fe firme, porque está fijada, está basada en la roca que es Cristo. Aleluya. Así que vienen días mejores para los que estamos fundados en Cristo, porque nuestra fe está fundada en Él. Tenemos que estar firmes y constantes en la fe en Cristo. Si vamos al libro de Hebreos, no vamos a leerlo todo, pero en el libro de Hebreos capítulo 11, si usted es cristiano y conoce su Biblia, usted sabe que en el libro de Hebreos capítulo 11, la Biblia nos narra el relato de los héroes de la fe. Y desde el principio comienza hablando de, dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Le da el significado de lo que es la fe. Perdónenme si a veces repito lo mismo. Es parte de lo que me ha tocado llevar. La enfermedad que me ha tocado. Amén. Y no me quejo de eso. Dios me ha hecho entender que es parte de lo que a mí me ha tocado padecer. Y no me quejo. Y tampoco le pido ya sanidad al Señor. Porque el Señor me ha dado contentamiento. Y me regocijo en el Señor. Pero dice, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y para los que están pensando que no tengo fe, no es que me falte fe. Es que Dios me habló. Y Dios me dijo, no me pidas que te sane, porque no te voy a sanar. Y si usted se acuerda de Pablo, a Pablo también Dios le dijo lo mismo, bástate mi gracia. Hay gente que dice, pastora, tenga fe. Yo tengo fe, yo tengo confianza en Dios. Y porque tengo fe, es que puedo hablarle de fe. Porque si no tuviera fe, no le vendría a hablar de fe. Así que es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y si seguimos viendo, podemos ver la historia, la fidelidad de Abraham. Habla de varios héroes de la fe, de los patriarcas. Pero yo quiero que vaya al versículo 35 al 39 conmigo, del libro de Hebreos, capítulo 11. Quiero que lo lea conmigo ahí en su casa. Dice, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados.
no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. ¿Usted sabe de quiénes hablan estos versículos? De los héroes de la fe. Habla de los grandes héroes de la fe. Que aunque la Biblia los describe como héroes, grandes héroes de la fe, dice que sufrieron todo esto, bendito el nombre del Señor, y murieron, unos aserrados, otros apedreados, como Esteban. Dice, las mujeres recibieron sus muertos. Hubieron tantos vituperios, tantos maltratados, angustiados. Hubo tanta angustia en estos que fueron torturados. Nosotros no estamos pasando nada a comparación de ellos. Bendito el nombre del Señor. ¿Por qué le digo esto? Porque es necesario a veces que pasemos tormenta. Bendito el nombre del Señor. Mas sin embargo, siguieron firmes en su fe. Murieron creyendo, bendito el nombre del Señor. Mira el versículo 13 de ahí mismo del 11, dice, conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo. Dice, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Qué le quiero decir con esto? Que el mismo Dios que resucita muertos es el mismo Dios que fortalece a otros para enfrentar la muerte. El mismo Dios que sana a unos de cáncer es el mismo que otros oran y oran para que les dé sanidad de un cáncer y no los sana, bendito el nombre del Señor. El mismo Dios que a veces hace milagros de alargar un pie o de hacer algún milagro extraordinario. Es el mismo Dios que a veces usted le ora y usted, su Dios no le contesta. Es el mismo Dios, bendito el nombre del Señor. Mas sin embargo nuestra fe tiene que seguir firme, bendito el nombre del Señor. Lo importante de todo esto es que tenemos que seguir cerca del Señor. Tenemos que seguir contrito delante del Señor. Dice la palabra del Señor en el Salmo 34, 18, dice que cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Bendito el nombre del Señor. En otras palabras, que cuando usted está desalentado, cuando usted está triste, cuando usted está que usted ya no puede más, ahí está el Señor. Dice que está cercano. Él salva a los contritos de espíritu. En otro versículo dice que Él sana las heridas del corazón. Bendito el nombre del Señor. O sea que cuando nosotros estamos heridos, cuando nosotros estamos tristes, cuando nosotros sentimos que ya no podemos más, Él es cuando está más cerca. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Romanos 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a veces tenemos una carga tan fuerte. Cualquiera sea la razón. Tal vez por su enfermedad, tal vez por un dolor físico, tal vez por un dolor emocional, porque a veces vienen problemas emocionales. Usted dirá, no, eso no le pasa a los cristianos. Claro que le pasa a los cristianos. ¿Y qué pasa? Podemos llegarnos confiadamente, dice la palabra, al trono de la gracia.
Y aunque no tenga palabras, usted solamente se postra delante del Señor, y el Señor es su Espíritu, el Espíritu Santo va a comenzar a interceder por usted, bendito el nombre del Señor, porque quién sabe qué necesita sino el Espíritu, bendito el nombre del Señor. Y el Espíritu dice que intercede con gemidos indecibles. En otras palabras, Él va a interceder por usted, y cuando usted se levanta de ahí, usted se levanta fortalecido y usted dice, wow, verdaderamente que Dios es grande, y usted comienza a alabar a Dios y usted comienza a darle gracias. Entonces ahí es que comenzamos verdaderamente a darle gracias al Señor y comenzamos a regocijarnos, bendito el nombre del Señor. En otras palabras, que a veces pareciera como que Dios es injusto, pero cuando nosotros verdaderamente nos agarramos de esas promesas, mi hermano, cuando nosotros podemos hacer nuestra la palabra y podemos profundizarnos en lo que es la palabra del Señor en nuestras vidas y hacer nuestros estos versículos, nosotros podemos vivir una vida firme en el Señor y poder afianzarnos y poder tener una confianza constante, una fe constante, una fe firme en Cristo. Bendito el nombre del Señor. A veces pareciera que Dios es injusto con nosotros. Cuando leemos la palabra, ahí en Isaías 57:1, si va conmigo, en Isaías 57, versículo 1, dice la palabra, dice, perece el justo, y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren, y no hay quien entienda de que delante de la aflicción es quitado el justo. Yo leía esto, y al principio lo leí y lo tuve que leer otra vez. Y cuando lo volví a leer me puse a reír. Dije yo, wow, tremendo. Cuando podemos captar esto, bendito en la palabra del Señor, dice, y no hay quien entienda de que delante de la aflicción es quitado el justo. En otras palabras, los justos están mucho mejor al otro lado. En otras palabras, cuando nosotros dejamos de sufrir en este mundo, cuando nosotros, el Señor le place llevarnos a su presencia, estamos mejor. Pero cuando estamos en este mundo y estamos sufriendo, pues estamos peor. Pero no es de nosotros el partir al otro mundo. Así que tenemos que esperar la soberanía de Dios. Bendito el nombre del Señor. El Salmo 116:15 dice, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Yo sé que estamos viviendo tiempos difíciles y a muchos no les gusta escuchar esta palabra, pero es necesario. ¿Saber por qué? Porque estamos hablando de una fe firme, y cuando tenemos una fe firme, no importa qué situación estemos viviendo, tenemos que mantener esa fe firme en el Señor. Mientras yo estudiaba esta palabra, yo comencé a estudiar esta palabra desde la semana pasada. Y mi papá estaba enfermo todos estos días. Y mientras yo estudiaba esta palabra, hace unos 2 días atrás, yo me ponía a llorar. Yo decía, Señor, ojalá y no me estés preparando para algo. Pero me entró una paz. Y yo sé que la vida de mi padre está en las manos del Señor. Pero qué lindo es poder estudiar la palabra y saber que la vida suya y la vida mía está en la mano de Dios. Y no solamente eso, que es estimada a los ojos de Jehová. Bendito el nombre del Señor. ¿Qué significa esto? Bendito el nombre del Señor. Mira el apóstol Pablo otra vez. Es que ese apóstol Pablo era tremendo. En 1 Corintios 2:9 dice que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre. Dice que son las que Dios ha preparado para los que le aman. En otras palabras, que es algo maravilloso. Es algo que nosotros no podemos captar con nuestra mente humana, bendito el nombre del Señor. Es algo que el Señor tiene preparado para nosotros. Y no tan solo cuando, es algo que usted y yo no podemos captar, sino que es maravilloso el poder pensar, bendito el nombre del Señor. Por eso es que Pablo siempre estaba preparado. Pablo supo decir en Filipenses 1:21, dijo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él estaba preparado en todo tiempo. Él estaba preparado para todo, bendito el nombre del Señor.
El Salmo 103, el 15 y el 16 dice que el hombre como la hierba son sus días. Dice, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Nosotros somos como la flor del campo. Y como somos como la flor del campo, tenemos que dejar buenas semillas. Es importante que nuestra fe sea una fe firme. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Quiero dejarlo como un salmo, para que recuerde que tenemos que mantener nuestra fe firme en el Señor. En el Salmo 34, 17 al 19, dice la palabra del Señor: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas te librará Jehová. Yo no sé cuáles son sus aflicciones. Yo no sé cuán quebrantado esté su corazón. Yo no sé si usted está triste. Yo no sé si usted está enfermo. Yo hablaba con una persona que amo mucho en esta tarde. Y yo sé que está quebrantada de salud. Pero yo sé que el Señor la va a levantar. Y lo más lindo es poder escuchar la firmeza en las palabras de las personas, no importando que usted no escuche, no vea a la persona, pero usted sabe que está firme, que está esperando un milagro del Señor. Aleluya. Y es algo maravilloso poder saber, poder tener esa confianza, bendito el nombre del Señor, una confianza inconmovible, una confianza firme en el Señor, que aunque no podamos verlo ahora, aunque yo no la pueda ver caminando ahora, pero yo sé que el Señor la va a levantar y que el Señor la va a sacar de ahí caminando. Eso es algo maravilloso, bendito el nombre del Señor. Y esta es la confianza que Dios quiere que nosotros tengamos, que nosotros podamos estar firmes y constantes en el Señor. Dice la palabra del Señor, creciendo en el Señor siempre. Así que yo le exhorto en esta noche, amén, a que sigamos confiando, a que sigamos clamando, porque Jehová nos oye, bendito el nombre del Señor. Dice que nos libra de todas nuestras angustias. No importa lo que usted esté pasando, no importa el temor que tenga, no importa la aflicción que esté pasando, el Señor lo va a librar. Solamente tiene que tener una fe firme, una fe constante, una fe que no mengue, bendito el nombre del Señor, sino que se mantenga firme en el Señor. Aleluya, una fe de valientes. Así que en esta noche vamos a orar. Vamos a pedir al Señor que nos mantenga firmes, que nos mantenga constantes. Bendito el nombre del Señor. Que no importa lo que venga, podamos levantar nuestra cabeza y mantenernos erguidos ante la batalla, ante la tribulación. Bendito el nombre del Señor, sabiendo que estamos fundados en la roca que es Cristo. Bendito Dios.